FG Televisión, una mirada diferente. Los vecinos también estamos a través de la plataforma Felipe Guerrero Informa en Facebook. Les agradezco mucho a la gente que está atenta también a nuestra plataforma y le agradezco desde luego a nuestro invitado de lujo, al doctor Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. ¿Cómo estás, Juan Alfonso? Qué gusto saludarte. Me decían ahorita que si alguien más me acompañaba y le decían, ¿pero por qué si estoy en casa? Tranquilo. Sí, claro. Me da mucho gusto estar contigo, querido Felipe, y saludar a todo tu auditorio. Desde aquí ahora, desde Culiacán. Desde Culiacán, aquí me tocó desde el mar en sí, desde este excelentísimo restaurante, que pues este restaurante es visitado por las familias de Culiacán, también es visitado por empresarios, por la clase política, desde luego, y hasta por el mundo de la farándula. Así es que... Un poquito de eso hay. Sí, claro. Aquí hay de todo. Secretario, ¿cómo evalúas ahorita, digamos, el relativo inicio de clases? Porque ya a estas alturas estaríamos pensando que estamos ya pues, a más de un mes que iniciaron. ¿Cómo vamos? ¿Cómo has sentido tú la participación de los maestros, de los directores, el personal técnico, administrativo y sobre todo los padres de familia, secretario? A ver, te doy una exclusiva. Sí, si uno viene con Felipe Guerrero, pues órale, hay que traernos una exclusiva. Hicimos una encuesta a padres de familia, 4 veces el Estadio de los Tomateros para hablar más o menos en cifras. Órale. Lo que sería quizás 5 veces por ahí otro tipo de estadios, pero a ver, nos dicen los padres de familia que 8 de cada 10 considera este inicio de ciclo escolar como muy bueno o excelente. A los padres, me refiero padres de familia y docentes, en cómo han ido ellos transitando en este inicio de ciclo escolar. Lo estaremos presentando próximamente, pero pues me parece que era algo digno de poder compartir contigo. 8 de cada 10 padres de familia que están diciendo que les parece pues satisfactorio este inicio de ciclo escolar. Sí, los padres difícil, de familia son fundamentales. Difícil, no, sí, es que es difícil. Satisfactorio, sin duda. No es fácil. Les voy a decir una cosa. Uno de los, digamos, por hablar de algún modo, segmentarlo, sectores de la población que más ha padecido y ha sufrido en esta pandemia son los adolescentes, los niños y los adolescentes. Son aparentemente los más fuertes ante la pandemia desde el punto de vista biológico, eso es cierto, pero ante el confinamiento, ante el modo de vida de un niño, ¿sí?, y de un adolescente, creo que ahí muchos de ellos han sufrido consecuencias psicológicas. Y creo que pues ha habido organismos que se han preocupado desde luego por la salud mental de los niños, pero creo, doctor Juan Alfonso Mejía, en esta parte sí, la verdad los niños lo han resentido mucho, tú lo dices bien, no ha sido fácil, es difícil, pero la verdad hay que voltear hacia ellos también y desde luego pues preguntarte ¿qué estrategias en ese sentido se han seguido? A ver, tú fuiste chamaco, yo también. Totalmente. Yo ahí me crié en libertino. Yo ahí me crié en la 21 de marzo entre Rosales y Carvajal en Mazatlán. Ahí salíamos a jugar a la pelota, al fútbol, pasaban los camiones, pero ahí estabas y no dejabas de estar en la calle, conviviendo con los amigos, y de repente... Imaginemos que hubiera llegado esta pandemia y de la noche a la mañana te cortan esa posibilidad, esa cotidianidad de estar conviviendo con unos y con otros, y creo que esa parte, lo dices bien, pues viene y te toca la parte emocional. Sí. Entonces, lo que hicimos en la Secretaría de Educación fue concentrarnos en 2 cosas muy específicas con los profesores, a quienes les mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento. Siempre será uno de los grandes privilegios llamarme su secretario de Educación. Y es más de 12,000 maestros concentrados con una organización que se llama Atentamente,
en de qué se trata la parte emocional con los alumnos, y eso fue exclusivamente para maestros sinaloenses, y luego 26,000 maestros concentrados en de qué se trata la educación a distancia, porque no puedes hacer como que estás en la escuela cuando estás viviendo una circunstancia como esta. Entonces, ha sido una parte sin duda diferente, hay que decirlo, difícil para todos, pero creo que también muy emotiva, porque los profesores y los padres de familia y el corazón valiente de los alumnos no se han echado para atrás. Han ido buscando mecanismos, formas de cómo le dan solución a algo que parecía imposible. Y ahí está, y está caminando, y sin duda tendremos que seguir encontrando rutas y alternativas como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Bien, a ver, también muchos padres de familia se están preguntando, ¿a qué horas habrá condiciones ya para las clases presenciales? Y en una entrevista con el gobernador, él me decía que estarían piloteando algunos municipios donde ha pegado menos el COVID. Incluso hay un municipio que creo que tuvo 0 COVID, que es Concordia. Y ver la posibilidad allí de ensayar, desde luego estar en el semáforo verde, estaríamos en plenas condiciones de desarrollar todas las actividades, principalmente la escolar. Pero ¿qué piensa el secretario de esto? A ver, para empezar, si el gobernador Kirin Ordaz ya lo dijo, ya. Bueno, eso me lo dijo a mí en una exclusiva. Así es. Bueno, pues el secretario también. Con Felipe Guerrero son las exclusivas. A ver, yo creo que lo dijo en repetidas ocasiones, lo platicó contigo, le preocupa la crisis social que está alrededor de nuestras familias. Cuando tú tienes 10 días en casa, no es lo mismo que cuando son 50, cuando son 100 días. Y luego, dentro de esos 100 días, además de que la presión social va subiendo en una casa que son 50 metros cuadrados, son 7 miembros de una familia, y se empieza a sentir la necesidad económica, luego viene el tema de regresar y reincorporarte al trabajo, si es que hay trabajo, pues todo esto empieza a sentirse en la presión. Y entonces las escuelas, creo que ha sido un tema que tendrá que permanecer. Las escuelas no son el problema, son parte de la solución, y los maestros han venido a traer certezas cuando hay incertidumbre. Entonces el gobernador, pensando en esta lógica, era ¿qué pasa con una mamá que tiene 3 hijos, que tiene que irse a chambear, que tiene un hijo que está en primaria, que tiene otro que está en secundaria, otro en prepa, y que simplemente no se da abasto? Y entonces las escuelas se podían presentar como una solución. Imaginemos en municipios, como bien dices, que no han tenido casos ni siquiera de COVID. Entonces se buscó esta posibilidad, pero en todo momento el gobernador Kirin Ordaz dijo, a ver, si la Secretaría de Salud no lo avala, la Secretaría de Salud Federal, pues será difícil poder caminar en este tránsito. Aquí lo comparto contigo, con tus internautas. A mí me tiene trabajando en escenarios desde que cerramos el tema del ciclo escolar. Me dijo, cuando vayamos a abrir, espero que tengas escenarios. Y entonces trabajamos en escenarios y trabajamos en un camino que ahorita lo compartiré contigo cuando se diera esa posibilidad. Ahorita la Secretaría de Salud dice, hay que esperar, y entonces el gobernador dice, necesitamos que la Secretaría de Salud lo apruebe, y al día de hoy no lo ha aprobado. Entonces seguiremos esperando esa señal. Muy bien. A ver, cuando dice el secretario, estamos trabajando sobre escenarios, fíjese bien, es desde luego imaginarnos qué es lo que tenemos que hacer en el futuro o en el futuro inmediato. A ver, supongamos que hoy nos dicen, para la próxima semana los alumnos regresan a la escuela. Se supone que ya el secretario pensó en escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3, que tiene que ver con el cómo regresar. ¿Se van a sentar los alumnos en sus pupitres igual que antes? Esa es una pregunta desde el principio. ¿Cómo van a dar las clases los maestros y las maestras? ¿Se van a poner cubrebocas o no se van a poner? ¿Va a haber recreo o no va a haber recreo?
les van a decir a los alumnos no se junten más de 5 o más de 10, guarden la sana distancia. Yo estoy pensando en escenarios, como seguramente el secretario ya los tiene bien pensaditos. Cuando trabajas con Quirino Ordaz, más vale que tengas toda una serie de escenarios. Entonces, a ver, muy específico. Imaginemos, como bien dices, semáforo verde. No vamos a volver todos Al mismo tiempo. al mismo tiempo. Sí. De un día para otro, no. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Primera situación, será un regreso gradual. Primer principio para que el regreso se dé, será la gradualidad. Ni todos los niveles al mismo tiempo, ni todas las escuelas, ni todos los alumnos de un salón de clases. Entonces, gradualidad, primero. Segundo, no obligatoriedad. Eso nos va a traer otro tipo de broncas de las cuales hay que platicar contigo, pero si un padre de familia tiene temor de mandar a sus hijos, no hay que obligarlo, porque eso sería una tensión mayor. Entonces, no existiría un principio de obligatoriedad en esa lógica de el regreso. Tercero, no es lo mismo la escuela que está en La Concha, en Escuinapa, que la que está en Tanques, ahí en Elota, ni la que está en San Juan, en San Ignacio, ni en Surutato, Badiraguato. Entonces, ¿qué tienes que tomar en cuenta? La territorialidad. Entonces, hay que ponerle mucha atención a dónde está la escuela y el contexto. Y cuarto, la sana distancia. Ingresos, salidas, recreos, asistencias, si vienen los lunes y los miércoles, los martes y los jueves. Y quinto, el acompañamiento en todo momento del sector salud. También te doy aquí otra con mi amigo Felipe Guerrero. En su momento hablaremos de un proyecto que hemos venido trabajando de manera conjunta con otros compañeros míos en gabinete, con la instrucción del gobernador, sobre un proyecto de trazabilidad, es decir, dónde están los distintos casos que rodean a una escuela donde se ha vivido el COVID. Y eso será muy oportuno para las familias y a partir del liderazgo de los directores. Así es que 5 principios para cuando se presente el regreso a clases. Mire, ahí están, un adelanto también del secretario aquí al aire de noticias y para Felipe Guerrero Informa. Lo que sí, antes de ir con Humberto González, que tiene también un cuestionamiento desde el estudio de Los Mochis, lo que sí va a coincidir en términos generales es que al momento de la apertura, me refiero de la posibilidad presencial ya en las aulas, lo que sí yo creo es que va a empezar también la recuperación emocional de las niñas y de los niños, sobre todo de los adolescentes también, así como yo tengo ahorita un reencuentro con mi equipo, ¿por qué no? Así, mira, con Alfredo, con Alfredo, con Pati, con Elsie, claro, o sea, así los niños al momento de regresar a la escuela. Y así las mamás. No, y los papás. Claro. y los abuelos. Sin duda. Sí, dice, estaba leyendo yo un meme, y el meme decía, dice, aquí revisando las calificaciones, sí, del examen que le hice a mi niña, sí, y luego le dice, ¿y qué calificación? Es 0, dice. Pero, a ver, Humberto González, voy contigo al estudio de la Gaceta del Aire, Los Mochis. Adelante, Humberto. Gracias, Felipe. Saludo con mucho gusto al secretario Juan Alfonso Maquilla. Muy buenas tardes, Juan Alfonso. Y bueno, pues esto del regreso, pues seguramente requiere de un buen trabajo de planeación, de preparación, de muchos medidas, precisamente para que sea seguro el regreso. Pero llamó mucho la atención, Juan Alfonso, seguramente te enteraste de esta manifestación de estudiantes de preparatoria y de secundaria, principalmente que hubo en Guamuchil, de que cuestionaban el tema de la educación en línea, aunque eran poquitos, por ahí creo que eran como unos 40 o no llegaba a 50, ¿no? Los jóvenes que salieron, y por ahí apareció también una organización nacional que era la que estaba organizando ahí también de
personas, o de por lo menos un joven que andaba por ahí que no era estudiante, ¿no? Tiene algunos antecedentes ahí no muy relacionados con la cuestión educativa. Pero ¿qué es lo que analizaron ustedes acerca de esto, sobre todo lo que comentaban los jóvenes? Bueno, yo creo que primero que nada la escucha, sin importar el número de alumnos, querido Humberto, a los cuales nos refiramos, si son muchos, si son pocos. Creo que el tema de la escucha es importante, y es importante porque sabemos que en el momento en que esto se presente, Humberto, será polémico. Yo creo que será polémico el momento del regreso, será polémico cómo se regresa, y yo creo que lo que a nosotros nos corresponde como autoridad, y que cuando me dice secretario debo confesarte que me siento un poco extraño, si somos amigos de antaño, mi querido Humberto, pues al final de cuentas creo que lo que nos toca es poner la ruta y las condiciones para que ese regreso se vea y se sienta, primero, que no es improvisado, y eso lo digo aquí en estos micrófonos, ningún regreso en Sinaloa será improvisado, será responsable en todo momento y será solidario. Y eso creo que lo iremos planteando paso a paso, y espero haber sido muy claro con esos 5 principios que estamos viendo en las escuelas sinaloenses en el momento que así se decrete. Muy bien, pues tengo aquí mensajes y comentarios. Desde luego al doctor Juan Alfonso Mejía, pues lo meten hasta en el asunto preelectoral o electoral, político. Bueno, y sí, porque... Ahí viene la pelota ensalivada. Sí, porque lo meten en las encuestas, ¿no? Finalmente, y a veces uno no está si te meten o no te meten. Bueno, pues simplemente te meten. Saludos a nuestro secretario de Educación, de todo su equipo, de CONALEP Sinaloa, dice Chantal López Álvarez. Alguien dice, bueno, que tiene que ver con el gobernador, porque el gobernador había dicho en diferentes medios que era partidario, el que era partidario que regresen. Así es que el gobernador le paró los tacos a sus funcionarios. Sinaí Herrera no creo que se vaya de candidato. Él ha dicho que es activista, no político. Si se va, le costaría. En un principio comentó que la decisión depende de la Secretaría de Salud. Se está valorando apenas, pero aún no ven condiciones favorables. Se nota que le urge que regresen los alumnos a exponerse en las escuelas para poder irse por un puesto político, ¿no? Lo aclara Viviana, ya lo dijo, ¿no? El escenario ideal para el secretario es donde abandona al sector educativo en su peor crisis para irse de candidato. Eso es lo que dice. Ya se comentó en la reunión de Consejo Técnico los protocolos a seguir una vez que regresen a clases presenciales. En fin, bueno, pues gracias por acompañarnos, todos los que están comentando y los que están conectados en este momento a través de nuestra red. Y bueno, dices, ahí viene la bola ensalivada. Pues hay muchas opiniones, ¿no?, respecto a este asunto. Pero finalmente, aunque Juan Alfonso Mejía no lo quiera, pues ya lo metieron al escenario, ¿sí? Yo no sé si lo quiera o no lo quiera. Lo que sí sé es que independientemente a veces de que uno a veces no quiera, te meten y ahí estás metido. ¿Qué piensas de esto? O sea, lo mejor es preguntarle al secretario qué es lo que piensa. 2 cosas, y así lo digo de manera clara y frontal, agarrando el toro por los cuernos. A ver. Yo creo que reducir la conversación sobre el personaje, el funcionario, aquellos que dicen si quieren o no quieren, sería muy pequeño el asunto. Realmente es pensar, ahora sí que les regreso la bolita. Más que nada pensemos en qué tipo de Sinaloa es lo que se están imaginando hacia adelante y no lo reduzcamos a nombres. Es para qué, no quién, para qué. Y ahí yo creo que será interesante ese debate. Si a uno además lo llevan en la bola en esa, bueno, no puedo negar siempre que será un privilegio, pero también lo digo de manera clara. Este tema, el educativo, que es mi pasión es combatir las injusticias, y me he encontrado en el camino educativo la mejor forma de hacerlo.
tengo 2 años que es un privilegio acompañar al gobernador Quirino Ordaz, pero también un privilegio de poder caminar. Los vecinos también estamos a través de la plataforma Felipe Guerrero Informa en Facebook. Les agradezco mucho a la gente que está atenta también a nuestra plataforma y le agradezco desde luego a nuestro invitado de lujo, al doctor Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Nadie, ¿cómo estás, Juan Alfonso? Qué gusto saludarte. Me decían ahorita que si alguien más me acompañaba y le decían, ¿pero por qué? Si estoy en casa, tranquilo. Sí, Me da claro. mucho gusto estar contigo, querido Felipe, y saludar a todo tu auditorio. Desde aquí ahora, desde Culiacán. Desde Culiacán, aquí me tocó desde el mar en sí, desde este excelentísimo restaurante, que pues este restaurante es visitado por las familias de Culiacán, también es visitado por empresarios, por la clase política, desde luego, y hasta por el mundo de la farándula. Así es que... Un poquito de eso hay. Sí, sí, claro. Aquí hay de todo. Secretario, ¿cómo evalúas ahorita, digamos, el inicio, el relativo inicio de clases? Porque ya a estas alturas estaríamos pensando que estamos ya pues, a más de un mes que iniciaron. ¿Cómo vamos? ¿Cómo has sentido tú la participación de los maestros, de los directores, el personal técnico, administrativo y sobre todo los padres de familia, secretario? A ver, te doy una exclusiva. Sí, si uno viene échatela. con Felipe Guerrero, pues Órale. hay que traernos una exclusiva. Hicimos una encuesta a padres de familia, 4 veces el Estadio de los Tomateros para hablar más o menos en cifras. Órale. Lo que sería quizás 5 veces por ahí otro tipo de estadios, pero a ver, nos dicen los padres de familia que 8 de cada 10 considera este inicio de ciclo escolar como muy bueno o excelente. A los padres, me refiero padres de familia y docentes, en cómo han ido ellos transitando en este inicio de ciclo escolar. Lo estaremos presentando próximamente, pero pues me parece que era algo digno de poder compartir contigo. 8 de cada 10 padres de familia que están diciendo que les parece pues satisfactorio este inicio de ciclo escolar. Sí, sí, digo, los padres Difícil, de familia ¿eh? son fundamentales. Difícil, no, sí, es pero que es difícil. satisfactorio, no, sin no duda. es fácil. Les voy a decir una cosa. Uno de los, digamos, por hablar de algún modo, segmentarlo, sectores de la población que más ha padecido y ha sufrido en esta pandemia son los adolescentes, los niños y los adolescentes. Son aparentemente los más fuertes ante la pandemia, desde el punto de vista biológico, eso es cierto, pero ante el confinamiento, ante el modo de vida de un niño, ¿sí?, y de un adolescente, creo que ahí muchos de ellos han sufrido consecuencias psicológicas, y creo que pues ha habido organismos que se han preocupado desde luego por la salud mental de los niños, pero creo, doctor Juan Alfonso Mejía, en esta parte sí, la verdad, los niños lo han resentido mucho, tú lo dices bien, no ha sido fácil, es difícil, pero la verdad hay que voltear hacia ellos también y desde luego pues preguntarte qué estrategias en ese sentido se han seguido. A ver, tú fuiste chamaco, yo también. Yo ahí me crié en la libertino. Además, yo ahí me crié en la 21 Sí. de marzo entre Rosales y Carvajal en Mazatlán. Ahí salíamos a jugar a la pelota, al fútbol, pasaban los camiones, pero ahí estabas y no dejabas de estar en la calle conviviendo con los amigos. Y de repente, imaginemos que hubiera llegado esta pandemia y de la noche a la mañana te cortan esa posibilidad, esa cotidianidad de estar conviviendo con unos y con otros, y creo que esa parte, lo dices bien, pues viene y te toca la parte emocional. Sí. Entonces, lo que hicimos en la Secretaría de Educación fue concentrarnos en 2 cosas muy específicas con los profesores, a quienes les mando un fuerte abrazo y todo mi reconocimiento. Siempre será uno de los grandes privilegios llamarme su secretario de Educación, y es más de 12,000 maestros concentrados con una organización que se llama Atentamente,
en de qué se trata la parte emocional con los alumnos, y eso fue exclusivamente para maestros sinaloenses, y luego 26,000 maestros concentrados en de qué se trata la educación a distancia, porque no puedes hacer como que estás en la escuela cuando estás viviendo una circunstancia como esta. Entonces, ha sido una parte sin duda diferente, hay que decirlo, difícil para todos, pero creo que también muy emotiva, porque los profesores y los padres de familia y el corazón valiente de los alumnos no se han echado para atrás. Han ido buscando mecanismos, formas de cómo le dan solución a algo que parecía imposible. Y ahí está, y está caminando, y sin duda tendremos que seguir encontrando rutas y alternativas como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Bien, a ver, también muchos padres de familia se están preguntando, ¿a qué horas habrá condiciones ya para las clases presenciales? Y en una entrevista con el gobernador, él me decía que estarían piloteando algunos municipios donde ha pegado menos el COVID. Incluso hay un municipio que creo que tuvo 0 COVID, que es Concordia. Y ver la posibilidad allí de ensayar, desde luego estar en el semáforo verde, estaríamos en plenas condiciones de desarrollar todas las actividades, principalmente la escolar. Pero ¿qué piensa el secretario de esto? A ver, para empezar, si el gobernador Kirin Ordaz ya lo dijo, ya. Bueno, eso me lo dijo a mí en una exclusiva. Así es. Bueno, pues el secretario también. Con Felipe Guerrero son las exclusivas. A ver, yo creo que lo dijo en repetidas ocasiones, lo platicó contigo, le preocupa la crisis social que está alrededor de nuestras familias. Cuando tú tienes 10 días en casa, no es lo mismo que cuando son 50, cuando son 100 días. Y sí. Luego, dentro de esos 100 días, además de que la presión social va subiendo en una casa que son 50 metros cuadrados, son 7 miembros de una familia, y se empieza a sentir la necesidad económica, luego viene el tema de regresar y reincorporarte al trabajo, si es que hay trabajo, pues todo esto empieza a sentirse en la presión. Y entonces las escuelas, creo que ha sido un tema que tendrá que permanecer. Las escuelas no son el problema, son parte de la solución, y los maestros han venido a traer certezas cuando hay incertidumbre. Entonces el gobernador, pensando en esta lógica, era ¿qué pasa con una mamá que tiene 3 hijos, que tiene que irse a chambear, que tiene un hijo que está en primaria, que tiene otro que está en secundaria, otro en prepa, y que simplemente no se da abasto? Y entonces las escuelas se podían presentar como una solución. Imaginemos en municipios, como bien dices, que no han tenido casos ni siquiera de COVID. Entonces se buscó esta posibilidad, pero en todo momento el gobernador Kirin Ordaz dijo, a ver, si la Secretaría de Salud no lo avala, la Secretaría de Salud Federal, pues será difícil poder caminar en este tránsito. Aquí lo comparto contigo, con tus internautas. A mí me tiene trabajando en escenarios desde que cerramos el tema del ciclo escolar. Me dijo, cuando vayamos a abrir, espero que tengas escenarios. Y entonces trabajamos en escenarios y trabajamos en un camino que ahorita lo compartiré contigo cuando se diera esa posibilidad. Ahorita la Secretaría de Salud dice, hay que esperar, y entonces el gobernador dice, necesitamos que la Secretaría de Salud lo apruebe, y al día de hoy no lo ha aprobado. Entonces seguiremos esperando esa señal. Muy bien. A ver, cuando dice el secretario, estamos trabajando sobre escenarios, fíjese bien, es desde luego imaginarnos qué es lo que tenemos que hacer en el futuro o en el futuro inmediato. A ver, supongamos que hoy nos dicen, para la próxima semana los alumnos regresan a la escuela. Se supone que ya el secretario pensó en escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario 3, que tiene que ver con el cómo regresar. ¿Se van a sentar los alumnos en sus pupitres igual que antes? Esa es una pregunta desde el principio. ¿Cómo van a dar las clases los maestros y las maestras? ¿Se van a poner cubrebocas o no se van a poner? ¿Va a haber recreo o no va a haber recreo?
les van a decir a los alumnos no se junten más de 5 o más de 10, guarden la sana distancia. Yo estoy pensando en escenarios, como seguramente el secretario ya los tiene bien pensaditos. Cuando trabajas con Quirino Ordaz, más vale que tengas toda una serie de escenarios. Entonces, a ver, muy específico. Imaginemos, como bien dices, semáforo verde. No vamos a volver todos Al mismo tiempo. al mismo tiempo. Sí. De un día para otro, no. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Primera situación, será un regreso gradual. Primer principio para que el regreso se dé, será la gradualidad. Ni todos los niveles al mismo tiempo, ni todas las escuelas, ni todos los alumnos de un salón de clases. Entonces, gradualidad, primero. Segundo, no obligatoriedad. Eso nos va a traer otro tipo de broncas de las cuales hay que platicar contigo, pero si un padre de familia tiene temor de mandar a sus hijos, no hay que obligarlo, porque eso sería una tensión mayor. Entonces, no existiría un principio de obligatoriedad en esa lógica de el regreso. Tercero, no es lo mismo la escuela que está en La Concha, en Escuinapa, que la que está en Tanques, ahí en Elota, ni la que está en San Juan, en San Ignacio, ni en Surutato, Badiraguato. Entonces, ¿qué tienes que tomar en cuenta? La territorialidad. Entonces, hay que... FG Televisión, una mirada diferente.